Eh, Buenos días a todos. Soy Astolfo Franco, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y director eh, de Seguridad del Paciente del Centro Médico Ibaneco en Cali, Colombia. Sean todos bienvenidos a la sesión 5 en el día de hoy, sesión 5 de 8, en la cual hablaremos sobre identificando e implementando soluciones en este curso virtual de introducción a la investigación de la seguridad del paciente. Los objetivos de la presentación de hoy son entender cómo usar los métodos de investigación para identificar soluciones efectivas, lo cual implica llegar a diseños de investigación para probar dichas soluciones. Y el segundo objetivo de la sesión 5 es cómo implementar dichas soluciones. En el día de hoy haremos una pequeña introducción. Después entraremos en el tema sobre identificar y probar las soluciones y vamos a hacer mucho énfasis en los ensayos clínicos para la mejora de la seguridad del paciente. Posteriormente hablaremos de las conclusiones que nos ha dejado la sesión de hoy. Algunas preguntas previas para explorar nuestro conocimiento en el tema que trataremos en la sesión de hoy son las que a continuación vamos a empezar a ver. La primera dice: las intervenciones en seguridad del paciente pueden ser dirigidas a trabajadores de la salud, B, pacientes, C, servicios hospitalarios, D, todas las anteriores. ¿Cuál de los siguientes es falso para los ensayos clínicos? A, proveen fuerte evidencia para la eficacia de las intervenciones. B, siempre se enfocan en las variables de los resultados clínicos. C, pueden controlar sesgos de confusión no medibles. D, no son siempre aceptables para los médicos. Astolfo, por favor, ¿puedes hablar un poquito más alto, más cerca del micrófono? Que se te oye un poquito bajito. Gracias. ¿Cuál de los siguientes no es un diseño de ensayo clínico? A, ensayo clínico aleatorizado doble ciego. B, observacional directo de corte transversal. C, ensayo clínico aleatorizado grupal. D, ensayo clínico abierto no ciego aleatorizado. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de seguridad del paciente podría ser estudiada utilizando un ensayo clínico? A, nuevo régimen antibiótico para reducir infección de la herida quirúrgica. B, una intervención para entrenar equipos. C, una lista de chequeo para prevenir bacteremia asociada a catéter. D, todas las anteriores. Es más fácil implementar una intervención de seguridad si usted: A, consigue líderes hospitalarios para avalar la intervención. B, explica que la intervención es poco costosa. C, educa a los trabajadores de la salud en la intervención. D, A y C. Así que en el día de hoy, en la sesión que nos ocupa, nosotros estaremos enfocados en identificar las soluciones, ya que los diferentes pasos los hemos venido estudiando en las sesiones anteriores. En la próxima semana miraremos la sesión de cómo evaluar el impacto de dicha intervención. Uno podría, en nuestras organizaciones, tener soluciones identificadas. Y básicamente lo que tendría que hacer es mejorar la confiabilidad de las prácticas efectivas. Pero también puede tener aún no identificada la solución. Y para ello podría diseñar diferentes tipos de investigación, como por ejemplo, implementar una intervención y evaluar los resultados antes y después.
o hacer un ensayo aleatorizado doble ciego controlado, o hacer una aleatorización grupal. En el tema de mejorar la confiabilidad de las prácticas efectivas, hay prácticas que hoy nosotros conocemos como efectivas. En la pantalla ustedes pueden ver 3 ejemplos de ellas, como por ejemplo, utilizar aspirina en pacientes después de que han sufrido un infarto de miocardio. También es conocido que el inicio de antibióticos para el tratamiento de una neumonía bacteriana, tan pronto como el paciente ingresa o se hace el diagnóstico en las primeras 8 horas, ayuda grandemente a mejorar los resultados y a disminuir la mortalidad de los pacientes. Y el ejemplo más claro, conocido por todos nosotros, de una práctica efectiva, es el lavado de manos. Un adecuado lavado de manos en los 5 momentos del lavado de manos nos ayuda a evitar la diseminación de las infecciones y a disminuir la infección nosocomial. Sin embargo, a pesar de que estas prácticas son bien conocidas por todos nosotros, la adherencia a ellas es significativamente baja aún en países desarrollados. Por lo tanto, nuestro compromiso y nuestro reto es lograr que la adherencia a estas prácticas se incremente en nuestras organizaciones. Y todas estas intervenciones que nosotros haremos, las podemos hacer bien sea en el paciente. Por ejemplo, le pedimos al paciente que cada que algún profesional de la salud va a tener contacto con él, o lo va a tocar o a examinar, le pida primero que se lave las manos o le pregunte si efectivamente se lavó las manos antes de producir el contacto. Esa es claramente una intervención en el paciente. Una intervención en el trabajador de la salud es, por ejemplo, cuando se combina a los trabajadores de la salud a utilizar listas de chequeo en sus procesos de atención. Una intervención en el lugar de trabajo sería, por ejemplo, cuando nosotros implementamos en nuestros lugares de trabajo las órdenes médicas por computador, con lo cual disminuimos grandemente las posibilidades de errores humanos productos de las letras de los médicos. Y una intervención en el sistema la podríamos hacer, por ejemplo, cuando hacemos acciones sobre los líderes o cuando rediseñamos los procesos de atención o incluso cuando diseñamos o implementamos una política dentro de la organización. La figura que se ve en la pantalla muestra cómo es en la actualidad la jerarquía de la evidencia científica con respecto a las prácticas o tratamientos que nosotros instauramos en nuestras organizaciones, nuestros pacientes de nuestras organizaciones para efectos de mejorar la seguridad. En la base, con menor evidencia científica, se encuentran las opiniones de los expertos. Muy cerca de ellos está la serie de casos, un reporte de casos, y empezamos ya a tener cierta evidencia cuando estamos hablando del estudio de casos y controles. Los estudios de casos y controles tratan de diseños observacionales. Es un estudio que es pasivo en cuanto a la participación del investigador. Básicamente lo que se plantea es una hipótesis de estudio que se hace explícita del investigador que desea poner a prueba. Se inicia a partir de un grupo denominado casos, que está constituido por un grupo de sujetos, en este caso, o entidades o intervenciones que se caracterizan por presentar unas variables dependientes que se desean estudiar. Entre los casos, el investigador explora el antecedente de presencia o exposición en el pasado a una o más variables relacionadas con la variable dependiente objeto de estudio. Este diseño de casos y controles busca determinar la frecuencia de exposición a las variables o a la variable independientes, la que se comparará con similar frecuencia entre un grupo de individuos libres de la presencia de la variable, a los cuales denominaremos controles.
Los ensayos clínicos controlados son estudios prospectivos que intentan comparar el efecto y el valor de una o más intervenciones versus un control. En la práctica médica actual, un ensayo clínico aleatorio controlado de una terapéutica contra otra es la norma aceptada por la cual se juzga la utilidad de un tratamiento. En esencia son estudios experimentales que constituyen en la investigación relacionada con la atención en salud el punto de encuentro de la epidemiología clásica y la epidemiología clínica. Los ensayos clínicos controlados, al igual que otros diseños de investigación, cuentan con ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que son experimentos controlados donde el investigador diseña un protocolo de investigación en el que define mecanismos de control que operarán antes y durante el desarrollo de la fase experimental con el objeto de cautelar la seguridad del sujeto de la experimentación. Entre las desventajas son estudios tremendamente complejos de hacer por su carácter experimental, con efectos en seres humanos y además son tremendamente costosos. Hablaremos un poco con más profundidad en ello más adelante. La revisión sistemática o el metaanálisis está en la punta de la pirámide de la evidencia científica en términos de las prácticas que nosotros implementamos en nuestras instituciones. En la revisión sistemática se combinan los resultados de varios estudios que examinan la misma pregunta. En esencia es una disciplina que revisa la literatura críticamente y combina estadísticamente los resultados de estudios previos. Trata de resumir en un valor numérico toda la evidencia relacionada a un tópico. No es infrecuente la falta de consenso o acuerdo respecto a un tratamiento. Actualmente los profesionales de la salud no contamos con recursos de tiempo y material adecuados para mantenernos actualizados o poder definir los objetivos de una investigación, y encontramos en la revisión sistemática una síntesis basada en la mejor evidencia que nos ayuda a definir conductas. Entre las ventajas de la revisión sistemática, encontramos que obliga a pensar sistemáticamente acerca de los métodos, resultados e intervenciones al sumar diferentes datos. Otra ventaja es que da un resultado global que representa el tamaño del efecto de una intervención. También es otra ventaja que a través de la combinación de los estudios se incrementa la probabilidad estadística y mejora la precisión en la estimación de la magnitud del efecto. Tiene también desventajas, como por ejemplo que la calidad estaría determinada por la calidad de estudios incluidos en el análisis y que varios factores pueden contribuir a una conclusión errónea si no son estrictamente evaluados y comparados, como por ejemplo el tamaño de la muestra. De esta manera nosotros podemos entender, cuando queremos implementar intervenciones en nuestras instituciones, en qué tipo de estudios de investigación nos debemos basar o qué tipo de estudio nosotros debemos diseñar para poder evaluar la validez y confiabilidad de nuestra intervención. Esta figura, que es tomada del artículo publicado por Woodward en el Annals Review de Public Health del año 2010, nos jerarquiza también de alguna manera las diferentes intervenciones que nosotros podemos hacer en nuestras instituciones. Está la referencia en la presentación para quienes quieran consultarlo con mayor detalle. A la derecha encontramos intervenciones que son muy débiles, que son básicamente aquellas en las cuales nosotros nos basamos en los individuos o en la voluntad del individuo para que se haga. Como por ejemplo, pedirle al individuo que cosas o
lo amonestamos para que haga una intervención y tenga una sanción. Un poco más detalle con fortaleza de intervención se encuentra la estandarización de procedimientos. Sin embargo, tiene la limitación que también depende de la voluntad de la persona. Intervenciones con validez media o fortaleza media, encontramos, por ejemplo, el uso de listas de chequeo, también muy limitadas porque permiten o dejan la posibilidad de que sea el individuo quien a voluntad implemente o no la lista de chequeo, o como ha sucedido en algunos casos que la lista de chequeo aparece, valga la redundancia, chequeada, sin embargo la verificación del ítem que se chequeó en la práctica no se hizo. Por lo tanto, podrán existir muchas listas de chequeo verificadas sin que efectivamente se haya hecho la verificación. Reducir la carga de trabajo a los profesionales de la salud disminuye también la probabilidad de que aparezcan eventos adversos. Sin embargo, pues no eliminan esta posibilidad del total. Evidentemente, al disminuir la carga de trabajo, disminuimos algunos ítems que son importantes en la aparición de eventos adversos, como son la fatiga, la somnolencia, el cansancio, y por esta razón nosotros podemos lograr disminuir la posibilidad de eventos adversos. La simplificación de los procesos nos lleva también a mejorar tremendamente nuestros resultados en salud, de tal manera que el forzar funciones, como por ejemplo obligar a que las personas hagan determinada actividad antes de realizar una intervención o en un proceso clínico, sería una intervención fuerte porque estamos eliminando la posibilidad de la voluntad del individuo. Sin embargo, estas intervenciones son tremendamente costosas para las instituciones, por lo cual son de poco uso. Una intervención mucho más real, que también es fuerte, es quitar el factor humano del proceso, logrando la automatización del mismo, y con ello nosotros realmente hacemos una intervención poderosa para disminuir y tratar de desaparecer los eventos adversos. En la sesión de hoy ilustraremos todo el aprendizaje a través de la presentación de tres ejemplos de investigación que nos muestra la diapositiva. Una de ellas es mirar en detalle la investigación hecha por Reggioli. Es un ensayo clínico aleatorizado con un diseño de cohorte de 3,5 años en 850 pacientes. Hablaremos también de la investigación publicada por Nielsen. Es un ensayo clínico aleatorizado grupal, doble ciego, acerca de la capacitación estandarizada en los equipos de trabajo. Y por último nos enfocaremos en la investigación realizada por Peter Pronovost. Es una intervención prospectiva realizada en 108 unidades de cuidado intensivo en 67 hospitales de los Estados Unidos. Ustedes vieron en la diapositiva anterior que dos de las investigaciones se basan en ensayos clínicos aleatorizados. Estos ensayos clínicos aleatorizados proveen una fuerte evidencia de eficacia, básicamente porque permiten encontrar las características finales de la prueba y de la intervención que se tiene, si se piensa hacer en términos del resultado que se quiere, y podemos determinar con ciencia cierta si la intervención fue o no eficaz. Tiene también el requerimiento que nos da control sobre algunas variables que no podemos medir. Necesitan de la aceptabilidad de las personas que intervienen en ellos, no pueden ser llevados a cabo sin tener consentimientos informados y sin que las personas que se van a incluir sepan que están siendo parte de una investigación y por lo tanto den su aprobación. Y requieren también de equilibrio para ser conducidos, porque cuando se comparan
unas prácticas con otras, el investigador va evaluando los resultados y rápidamente puede determinar con juicio ético si la investigación permite o debe ser continuar siendo realizada en términos de juicio ético sobre los resultados de la misma. Estos ensayos clínicos aleatorizados no son ideales para la efectividad de las intervenciones porque no evalúan la eficiencia de los mismos, requieren de muchos insumos que a la vez son costosos para las organizaciones, requieren de mucho tiempo y no son buenos para evaluar sus grupos de personas, sino para la totalidad de las mismas. Este es el estudio que hablamos el primero de Reggiori. Es un estudio aleatorizado de profilaxis antibiótica para cirugía general y ginecológica que se realizó en un solo centro en el área rural de África. Ustedes pueden ver en la diapositiva la referencia y ahí mismo ponen el link para aquellas personas que quieran descargarlo. Importantes antecedentes que son necesarios a tener en cuenta en este estudio son que la infección de tejidos profundos y de la herida quirúrgica es una preocupación importante en países en vías de desarrollo, no solamente en este tipo de países, sino si lo son también más en algunos países desarrollados. En el África subsahariana se han publicado pocos estudios acerca de infecciones postoperatorias, pero con tasas elevadas de hasta un 40-70% de infección. Y que la resistencia antimicrobiana alrededor del mundo es un problema creciente, más aún en países en vías de desarrollo. En este caso, en Uganda, la penicilina es el antimicrobiano más comúnmente utilizado en los hospitales, no solamente de este país, sino en aquellos de los diferentes países africanos. Debemos también tener en cuenta que la profilaxis antibiótica en dosis únicas y ciclos cortos ha mostrado ser efectiva para reducir la incidencia de infección de la herida quirúrgica. Sin embargo, todos los estudios han sido conducidos en países desarrollados. La ampicilina, que es de bajo costo y de amplio espectro, tiene vida media suficiente y alta concentración en el tejido, y el metronidazol, que también es objeto del estudio, presenta actividad anaeróbica y vida media larga, y sobre todo, el antecedente más importante es que la resistencia reportada a ambos antibióticos es rara en el África rural. Por lo tanto, este estudio fue diseñado como un ensayo clínico aleatorizado que trata básicamente de comparar la efectividad clínica de la terapia convencional con penicilina postoperatoria con la terapia profiláctica en dosis única con ampicilina para los pacientes con reniografia y el embarazo ectópico, y con dosis única de ampicilina más metronidazol para los pacientes que fueron llevados a histerectomía y cesárea. Básicamente lo que se buscaba en el estudio era medir el impacto de diferentes regímenes antibióticos en los resultados postoperatorios en términos, por ejemplo, como no solamente la tasa de infección, sino también la estancia hospitalaria y el costo de la atención. Importante también tener en cuenta las características de la población y el entorno del estudio. El estudio fue hecho en el Hospital Hoima, un hospital con 150 camas, una institución gubernamental en Uganda rural, patrocinado por la Asociación de Voluntarios en el Servicio Internacional de Italia. En ese hospital se realizaron 800 procedimientos anuales de cirugía mayor, especialmente general y ginecología, de los cuales el 35% se realizan como emergencias. El grupo quirúrgico estaba constituido por 6 cirujanos nativos de Uganda y 2 italianos. No hay disponibilidad de instalaciones de microbiología en la localidad, por lo tanto no se hicieron cultivos de las heridas infectadas. Y la población estudio consistió en 850 pacientes consecutivos, mayores de 18 años, admitidos al Hospital Hoima
para cirugía electiva y de emergencia desde 1991 hasta 1993. A todos los pacientes se les fue obtenido el consentimiento informado y los pacientes fueron divididos en dos grupos según la condición quirúrgica. El grupo 1 constó de 479 pacientes, de los cuales 229 tuvieron radiografía, 61 fueron electivos y 68 fueron llevados a cirugía de urgencia, sin resección intestinal o necrosis de tejidos blandos, y 250 con cirugía de embarazo ectópico, todos estos urgentes. El grupo 2 constó de 371 pacientes, de los cuales 177 fueron llevados a histerectomía abdominal, todas selectivas, 95 por cáncer de cervix y 82 por miomas, y 194 cesáreas, de las cuales 116 fueron realizadas de urgencia y 78 fueron realizadas de manera electiva. Posteriormente, los pacientes fueron incluidos aleatoriamente en uno de los dos regímenes de tratamiento que mencionamos anteriormente. El grupo 1 recibió una dosis única de 2 gramos endovenosos de ampicilina en la inducción anestésica versus un tratamiento postoperatorio estándar con ampicilina procaína intramuscular, 1 o 2 megaunidades diariamente por 7 días, iniciando 3 horas después de la cirugía. El grupo 2, 192 fueron aleatorizados para recibir una dosis única de ampicilina, 3 gramos intravenosa, más metronidazol 500 miligramos en la inducción, versus 179 que recibieron penicilina benzatínica, 1 megaunidad intravenosa cada 6 horas por un día, con posterior aplicación de penicilina procaínica, 1 a 2 megaunidades diariamente por 6 días. Importante tener en cuenta en este estudio que no hubo diferencias significativas entre los grupos estudiados con respecto a su estado nutricional, la preparación preoperatoria, la administración de la anestesia, la desinfección de la piel, la terapia con líquidos endovenosos, la colocación de sonda vesical, la concentración de hemoglobina y el uso de sangre y hemocomponentes en el caso de los pacientes con cesárea. Después de la cirugía, cada paciente fue evaluado por los supervisores, informados del tipo de profilaxis utilizada en cada caso. Se hizo seguimiento por 2 semanas después del egreso. La infección fue clasificada de acuerdo a la clasificación de CARS de infección del sitio operatorio, que nos dice que la grado 1 es una infección superficial donde hay básicamente celulitis más mínima pus. El grado 2, infección profunda, donde hay celulitis y pus moderada. Y el grado 3, hay infección de toda la herida quirúrgica con o sin dehiscencia. La peritonitis fue evaluada a través de los signos clínicos y los síntomas evidentes, y se recolectaron datos de duración de la estancia hospitalaria y el resultado postoperatorio en referencia a los costos, no solo de ambos regímenes de antibióticos, sino también del costo en el cual se incurrió por el incremento de la estancia hospitalaria. El régimen de ampicilina redujo significativamente la incidencia de infección postoperatoria en comparación con el régimen convencional de penicilina, y todas estas disminuciones fueron estadísticamente significativas. La infección postoperatoria disminuyó de 7.5% a 0 en el reparo de las hernias, de 10.7 a 2.4 en cirugía de embarazo ectópico, de 20% a 3.4 en histerectomía y de 38.2 a 15.2 en cesárea.
Se presentaron 3 muertes posoperatorias en pacientes de cesárea quienes recibieron profilaxis con penicilina, desarrollaron peritonitis más un choque séptico. Los pacientes con ampicilina también mostraron una reducción significativa en la estancia hospitalaria. En el caso de la herniorrafia, esta estancia disminuyó de 7.9 días a 6.2 y el embarazo ectópico de 8.9 días a 7. También hubo una reducción significativa en la mortalidad postoperatoria y una reducción significativa en las complicaciones postoperatorias en histerectomías y en cesáreas. En el análisis de costo, en 1992 el costo corriente de un día de admisión en el hospital Oima era de $3, incluyendo el costo de personal, medicamentos, insumos, suministros y las utilidades. Los ahorros con el nuevo régimen profiláctico, el régimen de ampicilina metronidazol fue más económico que el de penicilina y la duración de la estancia fue más corta para ambos grupos que estaban recibiendo ampicilina, por lo tanto hubo una disminución significativa en el costo. Como conclusiones principales, en referencia a este estudio, podemos encontrar o podemos concluir que las tasas de infección postoperatoria en países en vía de desarrollo son frecuentemente subestimadas, no son documentadas. Las tasas elevadas de infección postoperatoria pueden ser reducidas significativamente, aún en entornos con restricción de recursos. La profilaxis antibiótica con ampicilina es efectiva en la reducción de la tasa de morbilidad postoperatoria en cirugías generales limpias y en procedimientos ginecológicos, y la profilaxis con dosis única de ampicilina, aunque es raramente usada en países en desarrollo, es más costo efectiva que el tratamiento convencional con penicilina. El estudio duró 3 años y medio, el costo fue conducido principalmente con el presupuesto del hospital, se gastaron $500 en medicamentos adicionales e incentivos para pacientes, se requirió pericia y experiencia clínica del personal del hospital y un miembro del equipo de estudio era experto en estadística. Evidentemente el estudio tuvo la aprobación ética de las autoridades del hospital y, como ya lo mencionamos, el consentimiento de los pacientes. Este estudio hecho en un país del África rural nos deja una lección muy importante aprendida, y es que la investigación es factible y aplicable aún en países con pocos recursos. Es aplicable en todas partes porque es muy simple y el resultado asimismo simplifica la atención al paciente. Y algo muy importante que yo quiero resaltar es que no fueron necesarias ni tecnología ni herramientas sofisticadas para desarrollar este estudio. El segundo ejemplo que traemos en la sesión de hoy es el estudio publicado por Nielsen, que nos muestra cuáles son los efectos del entrenamiento en trabajo en equipo para los resultados adversos y procesos de atención en trabajo de parto y nacimiento. El estudio es un ensayo clínico controlado aleatorizado, publicado en Obstetrics and Gynecology de 2007, y para que ustedes quieran verlo más en profundidad, pues pueden descargarlo haciendo clic en el link que aparece en la diapositiva. En el diseño del estudio se trata de un ensayo clínico aleatorizado grupal que se hizo en 2 grupos, en 7 intervenciones y 8 de control. Explicaremos más adelante qué consiste esto. La intervención que se implementó fue un currículum de entrenamiento estandarizado en trabajo en equipo basado en el gerenciamiento de recursos humanos que utiliza la aviación y enfatizó en 2 aspectos importantes que nosotros a diario encontramos como causas de errores que llevan a la presentación de eventos adversos, que son la comunicación entre el personal que atiende a los pacientes y el trabajo en equipo. Obviamente también tiene que ver o está relacionado con la estructura del equipo humano que atiende a los pacientes. El objetivo del estudio
era evaluar el efecto del entrenamiento en trabajo en equipo en la ocurrencia de resultados adversos y en el proceso de la atención del trabajo de parto y nacimiento. Para hablar un poco sobre los antecedentes del gerenciamiento de recursos humanos, debemos decir que esta técnica fue desarrollada en los 80 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, buscando mejorar la seguridad de las operaciones aéreas, inicialmente las operaciones militares. Para tener la capacidad de detectar, evitar o atrapar un error o mitigar los efectos del error humano y por lo tanto prevenir accidentes fatales. Hoy se utiliza tanto en la aviación militar como en la comercial y se escogió este tipo de intervención en atención de parto y de embarazo porque la obstetricia requiere de intensa vigilancia, comunicación efectiva entre personal de diferentes disciplinas. En la atención de embarazos y partos encontramos obstetras, auxiliares de enfermería, enfermeras, anestesiólogos, pediatras, y se quería mirar cómo la implementación de esta técnica de entrenamiento en personal de salud podía mejorar los resultados en este tipo de pacientes. Un aspecto también muy importante para desarrollar este trabajo en este tipo de pacientes es que en los Estados Unidos de América las demandas por mala práctica en obstetricia son muy altas. Por lo tanto, se desarrolló el estudio en unidades de trabajo de parto de 15 hospitales en los Estados Unidos, con 1.307 trabajadores entrenados en esta labor. La población de estudio fueron mujeres en embarazo de 20 a 43 semanas de gestación, desde diciembre 31 del 2002 hasta marzo 31 del 2004. Se presentaron 28.536 partos analizados en los hospitales incluidos, y se completó la recolección de datos para el 94.4% de los partos en hospitales del grupo control y 95.9% de los partos en hospitales del grupo de casos. Siete hospitales fueron asignados a recibir el currículum de entrenamiento en trabajo en equipo y 8 hospitales permanecieron en el grupo control. Los hospitales de ambos grupos permanecieron en condiciones similares en tipo de atención brindada y presupuesto. El ensayo no fue ciego porque personal en cada grupo era consciente de su labor asignada tanto para el grupo control como para el grupo de casos. El personal clínico de los 7 hospitales de intervención asistió a sesiones de entrenamiento. Este consistió en un curso de coordinación basado en manejo de recursos en equipo y en el uso de un currículum utilizado para unidades de emergencias en el Departamento de Ginecobstetricia durante 3 días de lecciones didácticas, escenarios de video y entrenamiento interactivo en diferentes aspectos de la atención, como eran la estructura del equipo, los procesos, la planeación y la solución de problemas, el manejo de la sobrecarga de trabajo, la comunicación y las estrategias de resolución de conflictos. Los entrenadores, una vez fueron entrenados, retornaron a sus hospitales para dictar cursos y sesiones de entrenamiento en vivo para obstetras, anestesiólogos y enfermeras. Y se estructuró cada unidad en equipos de trabajo y equipos de coordinación. En cada hospital existía un equipo multidisciplinario de contingencia, compuesto por médicos experimentados y enfermeras entrenadas para responder de una manera coordinada a las emergencias obstétricas. La línea de base fue 2 meses antes del entrenamiento del trabajo en equipo y posimplementación 5 meses después de que el currículum de trabajo fue adoptado. El entrenamiento del personal ocurrió después de que los datos del periodo línea de base fueron recolectados. La recolección de datos se hizo durante e inmediatamente después del parto, bajo la supervisión de coordinadores entrenados centralmente. El índice de resultados adversos se desarrolló para capturar la proporción de los partos con al menos un evento adverso y para servir como la variable de respuesta primaria. Los eventos adversos que se tenían en cuenta en estos hospitales, en ambos grupos, fueron muerte materna, ruptura uterina,
que se presentara un ingreso no planeado a la UCI, que se presentara un retorno no planeado a la unidad de trabajo de parto o a quirófano, aquellos relacionados con la transfusión sanguínea, que se presentara un desgarro perineal grado 3 o 4 en parto vaginal. Está señalizado en rojo porque esos fueron los que se presentaron. Que se presentara muerte intraparto de feto mayor de 500 gramos a las 24 semanas. Que se presentara una muerte neonatal de recién nacidos mayores de 2.500 gramos dentro de los 7 días posparto. Que se presentara trauma neonatal al nacimiento, identificada por una parálisis de ER o cefalohematomas por forceps en un feto de al menos 20 semanas. Que se presentara admisión no planeada a la unidad de neonatos dentro de las 24 horas del nacimiento de un recién nacido menor de 2.500 gramos y 37 semanas, o que se presentara ADGAR menor de 7 a los 5 minutos con un peso al nacer de más de 2.500 gramos. Los datos se completaron para el 94.4% del grupo control y el 95.9% en los sitios de intervención. En el periodo de línea de base, es decir, antes del entrenamiento, los 2 meses antes, no se presentaron o no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. La prevalencia del índice medio de eventos adversos fue similar en el grupo control y en el de intervención. Un indicador de procesos fue el tiempo transcurrido desde la decisión de hacer una cesárea inmediatamente después del parto hasta el comienzo de la incisión. Este indicador fue mejor después del entrenamiento de los equipos, 33.3 minutos versus 21.2 minutos. Es decir, el entrenamiento sirvió para que quienes toman la decisión de llevar la paciente a cesárea, la decisión fuera mucho más oportuna, con lo cual se incrementaba la seguridad del binomio madre-hijo. Un tercer estudio es el que nos presenta Pronovoz y que lo utilizamos como ejemplo para la sesión 5 de este curso de 8 sesiones de investigación en seguridad del paciente. El estudio hecho por Peter Pronovoz refleja una intervención para disminuir las bacterias relacionadas a catéteres en las unidades de cuidado intensivo. El estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine del año 2006 y de nuevo la diapositiva muestra el link para quienes quieran descargar totalmente el estudio. En el marco teórico de esta investigación encontramos que las bacterias relacionadas a catéter en las unidades de cuidado intensivo son comunes, costosas y frecuentemente letales. Se presentan 80.000 casos y hasta 28.000 muertes relacionadas en los Estados Unidos hasta antes de esta investigación. Y el costo total de estas infecciones relacionadas a la atención en salud o al cuidado de la salud, específicamente bacterias asociadas al catéter central, es de hasta 2.3 billones de dólares anuales por año en ese país. Por lo tanto, se necesitan intervenciones para disminuir la tasa de infección de esta infección nosocomial. Por lo tanto, un equipo de trabajo específico desarrolló e implementó un programa que estuvo cerca de eliminar la tasa de infecciones relacionadas a catéter. Y la pregunta de investigación era si sería posible adaptar este programa a todo el estado de Michigan, Estados Unidos, para alcanzar los mismos resultados. El estudio, por lo tanto, tiene un diseño prospectivo de intervención. Prácticamente lo que se hace es una intervención basada en la evidencia utilizada para reducir la incidencia de bacterias asociadas a catéter y trata de comparar las tasas de infección antes, durante y 18 meses después de la implementación del programa. La hipótesis primaria del estudio fue que la tasa de la bacteriemia asociada a catéter sería disminuida durante los primeros 3 meses después de implementar la intervención estudio en comparación con la línea de base, y esto sería de manera sostenida. La población estudio, como lo dijimos anteriormente, eran todos los hospitales de Michigan, Estados Unidos, con adultos hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo. Para ese efecto se tomaron 108 unidades de cuidado intensivo en 67 hospitales, que representaron el 85% de todas las unidades de cuidado intensivo
en Michigan. Los tipos de unidades de cuidado intensivo incluidas fueron de todo tipo: médicas, quirúrgicas, coronarias, neurológicas, de trauma e incluso una unidad pediátrica. El objetivo de la intervención fue el uso clínico de 5 procedimientos basados en la evidencia que están identificados por tener el mejor efecto en la tasa de la bacteremia asociada a catéter y los menores obstáculos para su implementación. Estos 5 procedimientos son el lavado de manos, las precauciones de barrera completa durante la inserción del catéter, la limpieza de la piel con clorhexidina, evitar en lo posible los catéteres femorales y remover siempre aquellos catéteres que ya se consideraban innecesarios. Estas UCIs también implementaron el uso de hojas de metas a cumplir diariamente para mejorar la comunicación entre los médicos de la unidad, una intervención para reducir la incidencia de la neumonía asociada al ventilador y un programa de seguridad para cada unidad con el fin de mejorar la comprensión de la cultura de seguridad. En cada unidad de cuidado intensivo se implementó un programa de seguridad que consistía en evaluaciones periódicas de la cultura de seguridad, entrenamiento del personal de la unidad en la ciencia de la seguridad, que el personal de la unidad aprendiera a identificar los riesgos. Todo este programa fue en asocio con los ejecutivos del hospital, buscando aprender de los errores y aplicar herramientas para mejorar los resultados y posteriormente nuevamente reevaluar la cultura de seguridad. El resultado clave es que tanto la media como la mediana de las infecciones relacionadas a catéter por cada 1000 días con catéter disminuyeron significativamente. La mediana disminuyó de 2.7 como línea de base a 0 a los 3 meses de intervención. Y la media disminuyó de 7.7 como línea de base a 1.4, incluso a los 18 meses de haberse realizado la intervención. Con lo cual se entiende que estas intervenciones pueden tener resultados sostenidos en el tiempo. Este es un proyecto a gran escala que estuvo enfocado en la reducción de la incidencia de las bacterias asociadas a catéter y nos mostró que esto es factible y que puede traer consecuencias importantes en materia de mejora de la salud pública. Hoy día ya sabemos y vemos en la literatura que en países desarrollados, Escocia, Reino Unido, muchos hospitales de estos países prácticamente pasan, diríamos que años, sin que se presente una bacteremia asociada al uso de catéter en las unidades de cuidado intensivo. Las intervenciones basadas en la evidencia resultaron en una reducción significativa y sostenida de hasta un 66% en la bacteremia asociada a catéter. Y como lo dijimos anteriormente, se mantuvo esta reducción durante todo el periodo de 18 meses. Llevando esta evidencia a la práctica y queriendo desarrollar la intervención y la evaluación de esa intervención, necesariamente debemos entender la evidencia y convertirla en listas de chequeo, entender los obstáculos presentes para implementar la evidencia, entender que necesitamos desarrollar medidas para evaluar si realmente la seguridad mejoró con la implementación de la intervención, y necesitamos desarrollar pruebas pilotos de las intervenciones, evaluarlas y evaluar las herramientas individualmente en cada hospital para entender mejor la situación. Se necesita, por lo tanto, aprender mucho sobre intervenciones efectivas para mejorar la seguridad
Entendemos que la identificación de intervenciones efectivas requiere de conducción de estudios bien diseñados. Los ensayos clínicos aleatorizados nos dan para ello la mejor evidencia. Y cuando sumamos múltiples ensayos clínicos controlados y hacemos una revisión sistemática, pues la evidencia adquiere mucho mayor valor. Hay procedimientos basados en la evidencia e intervenciones que pueden mejorar la seguridad y que una vez se implementa una intervención en nuestra organización, esa intervención, el resultado necesariamente debe ser evaluado. Hemos visto que la elección del tipo de estudio apropiado es un aspecto crucial de toda investigación. Hemos visto también que cada tipo de estudio tiene ventajas y desventajas. Debemos considerar todas las posibles fuentes de sesgo y de fenómenos de confusión y hacer lo posible por controlarlas. Y, evidentemente, toda investigación debe regirse bajo las normas éticas de la institución. Por lo tanto, la pregunta que nosotros debemos hacernos ahora es: ¿qué barreras existen en nuestras organizaciones para implementar intervenciones que mejoren realmente la seguridad de nuestros pacientes? Deberíamos llevar esta pregunta a nuestras instituciones, discutirlas con nuestros colegas y colaboradores para determinar qué tipo de intervención podemos nosotros realmente implementar, recordando que siempre debemos evaluarlas en sus resultados y mejorar la práctica. Encontramos ahora las respuestas a las preguntas iniciales que nos hicimos como un pretest. Y encontramos que las intervenciones en seguridad del paciente pueden ser dirigidas a tanto trabajadores de la salud como pacientes, como los servicios. La respuesta sobre cuál de los siguientes es falso para los ensayos clínicos es que siempre se enfocan en las variables de los resultados. Evidentemente, un estudio observacional directo de corte transversal no es un diseño de un ensayo clínico. Y tanto un nuevo régimen antibiótico para reducir una infección de sitio operatorio, como una intervención para entrenar equipos, como una lista de chequeo para prevenir bacteremia asociada a catéter, pueden ser estudios desarrollando un ensayo clínico. Y es mucho más fácil implementar una intervención de seguridad si tenemos líderes hospitalarios para avalar la intervención y educamos a los trabajadores de la salud en la intervención. Algunas preguntas que nos hacen los asistentes. Algunas preguntas que nos hacen los asistentes y de las cuales pues vamos a tratar de contestar las que más podamos. ¿Qué tipo de estudio es el más idóneo para estudios de atención farmacéutica, específicamente en la dosificación y entrega de medicamentos? La pregunta elabora dos cuestionamientos diferentes en términos de que un aspecto de la medicación está relacionado con el acto médico, como es la dosificación, y otro está relacionado con un proceso, como es la entrega del medicamento. En evaluaciones clínicas,
el estudio más idóneo es el ensayo clínico aleatorizado. Y como lo acabamos de ver, y para la entrega de medicamentos se puede implementar una intervención que podríamos nosotros evaluar posteriormente en términos de asegurar a través de listas de chequeo que se verifiquen efectivamente que la entrega de medicamentos suceda correctamente. Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención y nos veremos para la sesión 6, o nos escucharemos para la sesión 6 la próxima semana a la misma hora en sus países. Muchas gracias.